Han pasado casi 7 días desde la fiesta de Narasaka. Al despertar, Asamura se enfrenta al frío del piso, pero se levanta y sigue con su rutina matutina. Después de afeitarse, ponerse loción facial y peinarse, reflexiona sobre cómo desde el festival cultural ha aprendido de Ayase y ha comenzado a cuidar más de su apariencia. Antes de eso se da cuenta de que era la única persona en la casa que no tenía un hábito de cuidado personal. Mientras sigue con su rutina, se sorprende al encontrar una loción facial masculina sobre el lavabo, que pertenece a su padre, lo que le resulta inesperado aunque la tiene antes de conocer a Akiko-san. Recuerda que su padre le mencionó alguna vez que necesitaba cuidar de su apariencia para tratar con clientes, lo que lo hace reflexionar sobre cómo su padre también tiene su propia manera de cuidar de sí mismo y que él era el único que no le daba importancia a cosas que no estuvieran relacionadas directamente con Ayase. Asamura piensa sobre cómo su deseo de evitar involucrarse con los demás lo ha llevado hasta este punto. Aunque Ayase le dijo que está bien tal como es, él no quiere comprometerse emocionalmente con ella y prefiere trabajarlo a su propio ritmo. Al mirar el lavabo nota que ahora está lleno de productos no solo de él y su padre, sino también de Ayase y Akiko-san. Esto le hace darse cuenta de que su familia ha crecido, el número de objetos ha aumentado y el baño ya no está solo lleno de cosas de hombres. Asamura se sorprende al saber que Ayase no guarda ninguno de sus productos de maquillaje o cuidado de la piel ahí, lo que le deja preguntándose qué otros productos usará. Después de desayunar, Ayase salió antes que él, quien la siguió con una distancia considerable. Asamura pedaleó con su bicicleta por Shibuya, notando que el viento ya no era cómodo, sino frío, y en un mes sería viento helado. Dejó su bicicleta en su lugar habitual y llegó al aula justo 5 minutos antes de que empezaran las clases. Maru entró probablemente tras su práctica matutina y se sentó frente a él. Asamura lo saluda y le pregunta si terminó su práctica. Maru responde que sí, que fue lo de siempre, que uno se acostumbra con el tiempo. Asamura piensa que es increíble acostumbrarse tanto a un entrenamiento regular. El profesor entra al aula y reparte un documento. Al mirarlo, Asamura ve que buscan voluntarios para recoger la basura la mañana siguiente a Halloween. Maru en voz baja le comenta que Shibuya es famosa por su noche de Halloween, pero que la cantidad de basura que queda al día siguiente es terrible. Asamura, que ya ha escuchado sobre eso antes, piensa que le agrada que su ciudad natal reciba reconocimiento, pero no le gusta ver cómo el distrito se convierte en un basurero. Le pregunta a Maru si ha visto la basura después de Halloween, y Maru responde que sí, durante sus prácticas. El profesor invita a los interesados a participar en la limpieza, pero Asamura no está interesado ya que no ve razón para limpiar el desorden de otros. Esto por unos segundos le quita la emoción por la noche de Halloween que se avecina. Hoy Asamura tiene que ir a la escuela de preparación, a la que ha estado asistiendo regularmente desde las clases de verano. Gracias a su esfuerzo constante, sus calificaciones han mejorado y su motivación para estudiar ha aumentado. Antes solo estudiaba para ingresar a una universidad prestigiosa, pero ahora tiene un objetivo más claro: conseguir un buen empleo en una empresa que le garantice un futuro cómodo. Para eso necesita entrar a una universidad de renombre. Quiere alcanzar esta meta por su cuenta, sin que nadie lo obligue o lo acompañe en el proceso. Ni siquiera le ha mencionado nada a Ayase, ya que no cree poder decírselo. Es su manera de intentar compensarla, ya que a pesar de que ella le prepara alimentos todos los días, él siente que no ha cumplido con su parte del trato. No pudo encontrarle un trabajo a tiempo parcial bien remunerado, que le permitiera independizarse de ellos, pero al menos puede esforzarse para obtener la capacidad de mantenerla y no se sienta forzada a independizarse. Le preocupa que si le cuenta sus planes, Ayase pueda sentir que le debe algo, aunque no lo haga de manera directa. Por eso ha decidido no mencionarlo. Mientras se acercaba a la escuela de preparación, recibe un mensaje de Ayase, pidiéndole que vayan a comprar los ingredientes del desayuno cuando termine sus clases. Asamura acepta sin objeciones, le dice la hora en que terminarán y quedan en encontrarse frente a la escuela de preparación. Al llegar al aula, Asamura se encontró con Fujinami-san y se sienta a su lado. Las clases terminarían a las 8:20 p.m. y se encontraría con Ayase 10 minutos después. Durante las clases y descansos, Asamura y Fujinami apenas hablan, pero ella repentinamente le comenta que ha notado un cambio en él. Asamura le pregunta si realmente cree que ha cambiado, y Fujinami responde que sí, preguntándole si consiguió una novia. Asamura, algo confundido, le explica que no sabe cómo describirlo. Ella le felicita y comenta que independientemente de cómo describa su relación, si está avanzando de manera favorable es un buen resultado. Asamura agradece a Fujinami por el empujón que le dio. Fujinami sonríe y en tono burlón le pregunta si está bien que actúe de manera tan amigable con otra chica. Asamura le dice que siempre la ha considerado una amiga, a lo que ella responde sonriendo que si realmente la considera su amiga no debería haber problema. Mientras conversaba con Fujinami, recordó que ella conocía bien Shibuya, por lo que le preguntó sobre las celebraciones de Halloween en la ciudad.
A pesar de vivir cerca de Shibuya, Asamura no tenía mucha experiencia en la vida nocturna o en paseos por la ciudad, a excepción de conocer las librerías. Fujinami, por otro lado, le confirmó que solía participar en las festividades de Halloween, lo cual sorprendió a Asamura, ya que no la veía como una persona extrovertida y que disfrutara de las fiestas. Ella explicó que le gustaba la atmósfera de Halloween, pero añadió con una sonrisa algo sarcástica que le sorprendía lo bajo que las personas podían caer en términos de inteligencia y racionalidad durante estos festejos. Esto le hacía pensar que aunque los humanos no tienen remedio, no dejan de estar bien. A partir de ahí la conversación se desvió a un tema más profundo. Asamura le preguntó si en general tenía altas expectativas sobre los demás. Fujinami pareció sorprendida por la pregunta. Asamura le explicó que cuando se tienen grandes expectativas en las personas, es probable que se sufran decepciones cuando esas expectativas no se cumplen. Fujinami reflexionó sobre esto y al parecer nunca lo había considerado de esa manera. Asamura siente su teléfono vibrar y al revisarlo ve que es un mensaje de Ayase, quien le dice que ya estaba ahí. Guarda rápidamente su teléfono y se alista para salir. Aunque no es una cita formal, el simple hecho de pasar tiempo con ella lo emociona y su corazón late acelerado por la idea de tenerla a su lado. Fujinami, al darse cuenta, le pregunta si el mensaje era de la chica en cuestión, a lo que Asamura responde afirmativamente, disculpándose por revisar su teléfono mientras conversaban. Ella le dice que no le incomodan esas cosas y que no se preocupe. Luego se despide de él con un gesto y sale del aula. Al sonar la alarma que indicaba el comienzo del tercer módulo, Asamura decidió salir rápidamente del aula. Al salir notó que el cielo ya estaba oscuro y vio a Ayase bajo una lámpara a cierta distancia. La luz brillaba sobre su cabello y rostro, lo que la hacía fácil de distinguir. Cuando sus miradas se cruzaron, ella le sonrió levemente y él sintió que a pesar de haber pasado solo medio día, parecía que no se habían visto en mucho tiempo. Se acercó a ella y le preguntó si había esperado mucho, a lo que ella se respondió que acababa de llegar. Ella había cambiado su uniforme por ropa casual y un abrigo, lo que hacía suponer que había ido a casa antes de encontrarse con él. Aunque era una salida de compras, se sintió un poco avergonzado por seguir vistiendo su uniforme mientras caminaba con ella. Tal como lo habían planeado, se dirigieron al supermercado. Asamura notó que todo estaba preparado para Halloween. Al entrar al supermercado con estanterías llenas de dulces de temporada, comentó irónicamente que la decoración le dolía los ojos, lo que hizo que ella se preguntara si el color naranja le molestaba, a lo que él asintió. Hablaron sobre cómo la imagen de la calabaza de Halloween había llegado a la isla, y Asamura pensó sobre cómo la decoración cambiaría a la Navidad al terminar la temporada, y al menos habría color verde que es más agradable. Ayase se sorprendió de que Asamura juzgara las festividades por los colores de las decoraciones, pero él admitió que le molestan cosas que a otros no les importan. Luego, mientras compraban, Asamura pensó en cómo el comportamiento de los clientes en el supermercado reflejaba sus personalidades. A Ayase le gustaba seguir una ruta eficiente, algo que Asamura había notado en sus compras anteriores. Él se tomó un momento para recordar qué necesitaban, pero antes de poder responder, ella rápidamente dijo que parecía que no les faltaba nada. Mientras recorrían el pasillo de las verduras, Ayase observó los precios y comentaba sobre las variaciones. Asamura notó que ella estaba bastante atenta a los precios, algo que él no hacía, pero se sorprendió al saber que ella recordaba el precio de las verduras de un día para otro. Después de revisar las verduras, se dirigieron al pasillo de las carnes, donde Ayase aún no había decidido qué comprar. Explicó que si estuviera sola compraría lo necesario que pueda llevar, pero como Asamura la acompañaba podía comprar más. Él, dispuesto a ayudar, le ofreció cargar todo lo que necesitara, diciendo que ella hace mucho por él, por lo que ayudaría siempre que lo necesite. Ella agradeció con una voz muy baja y Asamura notó que estaba ligeramente sonrojada, algo que le hizo pensar que para solo estar de compras no estaba tan mal. Luego a ella se le indicó que fueran a buscar condimentos y Asamura tomó una botella de vino dulce para arroz. Sin embargo, ella decidió devolverla y tomar una botella más grande, explicando que había estado usando mucho últimamente, diciendo que antes de mudarse con ellos solo usaba la mitad, y comentó con una sonrisa irónica que aún compraba por intuición, pero tenía que acostumbrarse. Cuando llegaron al estante de la pimienta, Asamura la puso en el carrito tras la aprobación de Ayase. Luego ella colocó el pollo y las verduras en la canasta, y mientras se dirigían a las cajas, Ayase se detuvo al ver las calabazas cerca de la sección de Halloween, notando que estaban a buen precio. Aunque las calabazas eran más japonesas que típicas de Halloween, se mostró interesada en comprar una. Asamura, dispuesto a ayudar, aceptó cargar la mitad de la calabaza que ella eligió y comentó que podía usar la canasta de su bicicleta para hacer el trabajo más fácil. Una vez pagaron y salieron del supermercado, la noche ya había caído. Mientras caminaban por Shibuya, vieron a un grupo de personas disfrazadas, lo que hizo que Asamura se preocupase un poco por la anticipación de las celebraciones. Aunque estaba bien que la gente se emocionara, le molestaba que bloquearan la acera, dificultando el paso para los demás, especialmente para él que cargaba la bicicleta con los comestibles. Llegaron a casa alrededor de las 9 p.m.
Ayase le dijo que la cena ya estaba lista, solo necesitaba calentarla. Asamura, sin querer quitarle tiempo de estudio, le ofreció hacerlo él mismo, pero ella respondió que podía estudiar mientras cocinaba, sacando un pequeño libro de inglés de su bolsillo, lo que hizo que Asamura notara una pequeña sonrisa orgullosa, algo que se veía un poco infantil, y aunque le dieron ganas de reírse, pensó que sería grosero. Mientras Ayase calentaba la comida, un agradable aroma llegó a Asamura, preguntando qué era, y ella respondió que era pollo teriyaki. Él decidió lavar los platos que ya estaban en el fregadero, que indicaban que su padre y Ayase ya habían comido. Ella lo observó viendo sus manos llenas de jabón y le dijo que podía haberle dejado lavar los platos. Asamura insistió en hacerlo, diciendo que quería agradecerle de alguna manera. Fue entonces cuando Ayase dijo que sabía que Asamura había estado intentando ayudar con las finanzas familiares de manera discreta. Asamura se sorprendió, ya que no pensó que ella lo notaría tan fácilmente. Mencionó que seguramente estaba tratando de ayudar a la familia de otra manera, ya que no logró encontrar un trabajo a tiempo parcial bien remunerado para ella. Debido a eso, él está invirtiendo más tiempo en la escuela de preparación, buscando aprovechar al máximo el dinero pagado. Asamura, sorprendido por cómo lo había percibido, le confesó que había visto completamente a través de él. Ayase comprobó la temperatura de la sopa y continuó hablando, diciendo que siempre estaba pensando en él, por lo que se daría cuenta. Asamura comenzó a sudar, tal vez debido al calor del microondas y el calentador. A pesar de que intentaba concentrarse en lavar los platos, apenas podía mantener la compostura. Miró a Ayase de reojo, pero ella estaba mirando hacia otro lado, lo que impidió ver su expresión. Mientras una atmósfera algo incómoda comenzaba a formarse entre los dos, la puerta se abrió de repente, causando que Asamura se sobresaltara. Su padre apareció en la cocina, tomando un pedazo de pollo antes de irse al baño. Asamura se sorprendió de que estuviera comiendo después de haberse lavado los dientes, pero no dijo nada. Después de la espera, Asamura pudo disfrutar de su cena, y tras terminar se relajó bebiendo té mientras conversaba con Ayase, que estaba al otro lado de la mesa. Hablaron sobre el grupo de personas disfrazadas que habían visto camino a casa, y comentaron cómo aún no era Halloween y ya estaban emocionados por la festividad. También mencionaron que ambos tendrían que trabajar el 31 de octubre. Ayase mencionó que nunca había salido durante Halloween, por lo que lo había olvidado. Asamura comentó que seguramente habría personas disfrazadas entrando a la librería, pero que su trabajo sería el mismo, aunque bromeó diciendo que tal vez los zombies y las momias los asustarían de vez en cuando. Le preguntó si toleraba bien las cosas terroríficas, y ella se respondió que no mucho, pero que si estaba con él estaría bien. Asamura pensó que después de todo tener el mismo turno ese día no era algo necesariamente malo. Faltaban 2 días para Halloween. Ayase recibió un documento de su docente solicitando voluntarios para ayudar con la limpieza después de la festividad, debido a la gran cantidad de basura generada. Recordó que una semana antes Yomiuri-senpai le había sugerido que vistiera un disfraz para aumentar su lindura. Ayase pensó que aunque pudiera arreglarse y verse linda, no era su objetivo principal. Recordó que cuando era pequeña le agradaba que su madre la llamara linda, pero en ese entonces no entendía completamente el significado de esa palabra. Para ella los elogios eran una forma de cariño, lo cual la hacía sentir feliz. Sin embargo, la situación con su padre era diferente. Cada vez que su madre la elogiaba o le elegía ropa, su padre reaccionaba negativamente. Cuanto más la elogiaban, más distante se volvía de él, diciendo que ella lo hacía sufrir, lo que le generaba confusión y resentimiento hacia la palabra linda. A pesar de sus sentimientos complejos hacia esa palabra, continuó eligiendo cuidadosamente su ropa, no para captar la atención de los demás, sino para no mostrar ninguna apertura. Fue sorprendida por la voz de Maya, quien se acercó mientras ella estaba perdida en sus pensamientos. Maya comenzó a bromear con el dulce o truco, pero Ayase no estaba dispuesta a darle dulces. Maya cambió rápidamente su tono, sugiriendo que Ayase tendría que vestirse de Maid con orejas de gato para la próxima vez que fueran al karaoke, a lo que ella se negó rotundamente. Después de un rato de bromas, Maya mencionó que este año Halloween caía en sábado y que planeaban hacer una fiesta de karaoke, pero a ella se le explicó que no podría asistir ya que tenía que trabajar. Maya le preguntó si prefería la amistad o el dinero, y ella se respondió que prefería el trabajo ya que no podía faltar a sus responsabilidades. Maya no tuvo de otra que aceptar la respuesta mientras refunfuñaba. Las clases del día terminaron, y como Ayase no tenía trabajo que la preocupara, regresó rápidamente a casa para concentrarse en sus estudios. Mientras avanzaba en ellos, recordó que Asamura tenía clases en la escuela de preparación ese día, y había mencionado a una chica con la que se llevaba bastante bien. La idea de que Asamura pudiera estar emocionado por ir, además si se sienta junto a ella durante las clases, le causó una sensación incómoda. Se sintió invadida por la necesidad de verlo lo antes posible, celosa de la idea de que otra chica pudiera estar viéndolo. Se dio cuenta de la absurda que era su emoción. Ella podía imaginarse el por qué Asamura iba, así que era grosero tener esos pensamientos. Recordó el acuerdo que habían hecho. Ella cocinaría para él todos los días a cambio de que él le ayudara a encontrar un buen trabajo a tiempo parcial,
Aunque ella personalmente sentía que el contrato ya no era válido, estaba segura de que Asamura no lo pensaba de la misma manera. Él estaba trabajando arduamente para compensar su promesa y mejorar su futuro, como lo demostraba la mejora de sus calificaciones. Aya se entendía racionalmente que Asamura no estaba perdiendo el tiempo con la chica, sino que estaba enfocado en sus estudios, pero aún así no podía evitar sentirse llena de incertidumbre e inseguridad, así que le envió un mensaje preguntando si podían ir de compras. Se preocupaba de que su petición pareciera extraña, ya que por lo general solía preparar el desayuno con lo que tenía en casa. Sin embargo, Asamura aceptó rápidamente la propuesta y sugirió que se encontraran frente a su escuela de preparación. Al ver la respuesta, suspiró aliviada. Después de eso se puso sus audífonos y comenzó a escuchar música lofi que le ayudaba a relajarse y concentrarse. La música la sumergió en una sensación placentera y le permitió retomar su concentración. Con la motivación renovada configuró su temporizador para seguir estudiando. Estudió concentrada usando un método alternando 25 minutos de estudio con 5 de descanso. Aunque al principio dudaba de la efectividad, notó que avanzaba igual de rápido que antes. Pensó en contarle a Asamura sobre este método, pero le preocupó que se esforzara más de la cuenta. Después de una ronda más de estudio, decidió que era hora de preparar la comida. Prepararía arroz, sopa de miso y pollo teriyaki, algo fácil y rápido. En ese momento escuchó que la puerta principal se abrió. Era su padrastro, con el que compartiría la comida, como lo hacían cuando su madre y Asamura no estaban en casa. Aunque al principio Aya estaba nerviosa por la situación ya que no sabía cómo interactuar con su nuevo padre, con el tiempo ambos se fueron acostumbrando a este tipo de momentos. Ella recordó que él parecía ser muy cuidadoso con ella al principio, como si intentara no asustarla, lo cual hizo que se sintiera agradecida tanto por él como por Asamura. Sin embargo, a pesar de que se llevan bien, Ayase no lograba confiar completamente en su padrastro, debido a su experiencia pasada. Aunque no era culpa de él, los recuerdos de su niñez le hacían actuar automáticamente. Tal vez era el acercamiento de Halloween que le hacía recordar su pasado. Así que a ella se le preguntó qué no le gustaba de su madre, algo que normalmente no preguntaría. La pregunta lo toma por sorpresa, casi atragantándose con un pedazo de pollo, diciendo si no se suele preguntar lo contrario. Aya se dice que se nota lo mucho que se gustan, pero que no cree que un matrimonio dure si solo se enfocan en las cosas buenas, y tiene curiosidad por saber si después de varios meses viviendo juntos ha habido algo que le moleste de su madre. Él reflexiona y le dice que aunque no es algo que le disguste completamente, sí hay cosas que le llaman la atención. Ella se puso un poco nerviosa pensando que pudo haber excedido el límite, pero no quería repetir lo mismo del pasado y si había alguna queja poder prevenir algo. Él menciona que su madre tiene la apariencia de ser muy trabajadora y estable, pero en realidad no es tan funcional como adulta, lo que a ella se reconoce como cierto. También le cuenta que cuando intenta ser estricto con Yuta, ella lo regaña a él, y que tiende a quejarse mucho de su trabajo, algo que a ella se no sabía. Le comenta que antes de mudarse con ellos solía desahogarse con sus compañeros de trabajo, como suele ocurrir en los bares cuando la gente se embriaga y habla de sus problemas. Aya se comienza a entender por qué su madre solía llegar tarde a casa en ocasiones, recordando cómo su padre biológico llegaba a acusarla de infidelidad. Si él hubiera entendido el agotamiento de su madre, ella no habría tenido que pasar más tiempo en el trabajo, pero ya no se puede comprobar, ya es tarde. Preocupada porque esas pequeñas quejas pudieran romper la familia, le sugiere a su padrastro que si las quejas se vuelven demasiado pesadas para él, podría ser útil que él se las cuente. Su padrastro responde con calma y una risa amable, asegurándole que no tiene de qué preocuparse. Le explica que no se siente mucho más competente que su madre, ya que él también tiene sus defectos, como quejarse cuando está cansado o que debe ser menos estricto con Yuta. Reconoce que a pesar de todo, ambos son muy similares en ese aspecto, lo que le impide culparla. Además menciona que ambos han pasado por experiencias difíciles y dice que el matrimonio implica aceptar los defectos de la otra persona. Aya se sintió que despertó de un letargo y se da cuenta de que tal vez pueda empezar a confiar más en su madre y no solo en ella. Ella le pregunta a su padrastro si sería capaz de aceptar a Asamura y a ella si se convirtieran en delincuentes. Él responde sin dudar que sí, asegurando que incluso si rompieran la ley siempre los consideraría parte de su familia. Ella por un momento pensó en decir que ve a Asamura como un hombre y no como un hermano, pero sabe que no tiene el valor de decirlo y aunque lo hiciera, su padrastro seguramente aceptaría sus sentimientos, y así al fin Asamura y ella podrían abrazarse y besarse como aquella pareja que vieron, ya que es algo que a los chicos les gustaría hacer. Pero rápidamente se detiene reconociendo que está adelantándose demasiado. Mientras sigue atrapada en estos pensamientos, ambos terminan la cena en silencio, y se da cuenta de que es hora de prepararse para encontrarse con Asamura. A ella se le dice que va a salir, y aunque él se preocupa porque es tarde, ella le dice que se encontraría con Asamura. Aunque no está completamente convencido, acepta. Aya se sale de casa con el deseo de ver a Asamura aumentado tras la conversación. Al llegar al edificio de la escuela de preparación, Aya se revisa la hora y le manda un mensaje a Asamura de que había llegado. Se recarga contra una lámpara de la calle mientras navegaba por internet. Mientras espera, observa a una chica alta que sale del edificio. Se queda cautivada por su buena apariencia y figura. Incluso pensó que era una modelo.
inspeccionándola de arriba abajo, aunque rápidamente se regañan por mirarla de esa manera. Ayase suspira y vuelve a mirar su teléfono, pero su mirada se desvía hacia la entrada del edificio cuando ve aparecer a Asamura. Al verlo con más claridad, suspira aliviada, se saludan y se dirigen juntos al supermercado. Durante las compras, Asamura es muy amable con las señoras de las muestras, y a ella se recuerda la actitud dulce de Asamura, que no se limita a una sola persona. Piensa que él es capaz de relacionarse sin prejuicio con los demás, algo que ella no cree poder lograr, especialmente por su experiencia con su padre biológico, lo que la hace sentirse estancada. Después de hacer las compras, pasan por Shibuya, donde se cruzan con un grupo de personas disfrazadas, aunque no es Halloween. Ayase se siente mareada y algo incómoda por la multitud, y se da cuenta de que prefiere mantener una distancia de los demás. Un hombre tambaleante casi la choca, pero Asamura se pone entre ellos protegiéndola y decide que lo mejor sería tomar una calle más angosta. Mientras observa cómo empuja su bicicleta llena de compras, se pregunta si debería ser sincera con él y pedirle que se tomen de la mano. Sin embargo, se siente bloqueada al ver que sus manos están ocupadas sujetando la bicicleta, sin poder saber si es una bendición o no. Logran llegar a casa cerca de las 9 p.m. Ayase se adelanta y calienta las sobras de la cena que preparó para él, pero Asamura comienza a lavar los platos que su padrastro y ella habían dejado. Ella le dice que podría haberse encargado de los platos, pero Asamura insiste en hacerlo para agradecerle. Ella no está de acuerdo con su afirmación y le responde que no es necesario que lo haga, aunque normalmente no lo habría dicho. Se da cuenta de que él no le ha contado todo, probablemente porque no quiere que se sienta culpable, y que planea confesarle todo cuando haya cumplido sus objetivos. Finalmente ella se decide hablar y le dice que ha notado que él está intentando ayudar a las finanzas familiares en secreto. Le menciona que aunque no logró encontrarle un trabajo a tiempo parcial bien remunerado, Asamura está invirtiendo más tiempo en la escuela de preparación, pensando en el futuro. Él se sorprende de que haya descubierto su plan y le dice que ha visto a través de todo. Ayase nerviosa usa la sopa de miso como excusa para hacer una pausa y se convenció a expresarle cómo se siente de verdad. Ella le dice que siempre está pensando en él y que por supuesto se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Comienza a sudar probablemente por el calor del microondas y el calentador. Después de que se abrazaron, no ha dejado de sentir esa sensación. Desde ese incidente no ha expresado su afecto abiertamente, ni ha pedido repetir el gesto. No quería presionarlo, solo esperaba que él se diera cuenta de sus sentimientos y se confesara. Aunque su relación sigue siendo algo vaga, ambos se tratan como hermanos más cercanos, lo que dificulta saber cuándo y cómo dar el siguiente paso. Aya se observa a Asamura, concentrado en lavar los platos, y se pregunta si tal vez no la escuchó. La ansiedad la hace apartar la mirada buscando consuelo en la pared blanca frente a ella. Se cuestiona si debería repetir lo que dijo o voltearse y tomar su mano para expresar su deseo de tocarlo. Justo en ese momento su padrastro sale de su habitación con una expresión somnolienta. Ayase se endereza y piensa que ya no puede coquetear con Asamura mientras su padrastro esté presente, aunque sabe que sería lo suficientemente amable para aceptar sus sentimientos, pero siente que aún hay un orden para las cosas. El padrastro toma un pedazo de pollo y se dirige al baño. Ayase se da cuenta de que él probablemente estaba preocupado por ella. Aunque le había dado permiso para salir, tal vez había estado esperando hasta que regresara con Asamura. Al ver que todo estaba bien, cree que su padrastro ahora podrá dormir tranquilo, y se siente culpable por su egoísmo, ya que le costó un pedazo de pollo además de la porción que correspondía a Asamura. Al ver lo mucho que su padrastro y Asamura la aceptan y se preocupan por ella, Ayase se siente en paz, le da valor sobre su relación con Asamura.